Tomás Vargas Osorio nació en Santander en 1908. Su obra literaria nos regala una mirada a la geografía y tradiciones de su población en aquella época. No solo es una mirada distante, pues nos acerca a tal punto que permite en la mente recrear paisajes, olores, sonidos, tradiciones. Es tan detallada y profunda su descripción que se puede sentir incluso el tintineo del hielo en los vasos, como él mismo lo dice, en la ciudad junto al río. En los bares funcionan los ventiladores eléctricos, se escucha el tintineo del hielo en los vasos, el ruido seco de las bolas de billar. También esa sensación de sabores, de olores, de cultura, se puede encontrar en un paisaje desaparecido. Con olor de los chorizos y de las fritangas se mezclaba el olor agrio a sudor de hombre y de monturas. La vida era entonces sencilla, inocente y clara. Así como al final de esta frase, él también nos permite reconocer como esos pensamientos o cómo era la vida en aquella época, por ejemplo en Barrancabermeja. Nos acerca como a cómo era ese pensamiento, esa filosofía de vida de los habitantes, esas contrastes culturales entre extranjeros y locales, porque en esa época había mucho, nos da como esa mirada de los extranjeros, de los diferentes tipos de música, ese contraste cultural de cómo eran las mujeres, cómo era la vida laboral y cómo era esa forma de ver la vida, de que todo era un momento, de que era trabajo y luego despilfarro. En la ciudad junto al río describe: la vida no tiene un valor trascendental y la muerte es mirada con indiferencia. Sobre la muerte se hacen bromas ácidas y corrosivas. Entonces, en la literatura de Tomás Vargas Osorio podemos encontrar como ese detalle no solo geográfico, sino también como ese tinte de dejar la huella o de dejar la marca de cómo era culturalmente la vida en Santander. Por ejemplo, en el Valle del Río de Oro nos dicen: las criadas han traído del monte unas hojas de sábila que colocarán todas las noches sobre la puerta de la casa para impedir que entren los malos espíritus. A las 8 se rezará el rosario en familia y todo el mundo se irá a la cama. Entonces también nos permite reconocer esa parte de tradición familiar, de tradición laboral que existía en Santander. Y no solo en Santander, se podría decir que esa cultura religiosa es en Colombia generalizada. Es también interesante poder reconocer en las palabras de otra persona, de Tomás Vargas Osorio, lo que uno mismo sintió al pisar y contemplar las montañas santanderianas, como él nos da la oportunidad en estos pueblos. Cito: una cabra montaraz recorta su silueta delgada y fina, está tan inmóvil que parece hecha de la misma roca sobre la cual se han afirmado sus agudas y penetrantes pezuñas. Entonces ese hecho que uno vio tan paranormal cuando estuvo recorriendo las montañas santanderianas y ve a esos animalitos en esas posturas tan imposibles, él mismo le da la solución, la misma evento que uno contempló lo describe como sí, los están ahí paradas porque ya son como si fueran parte de la misma montaña, son una sola y por eso es como ya están afirmadas en el paisaje. Como se mencionó inicialmente, la descripción ofrece la sensación de ver y sentir por medio de las palabras de Tomás, como lo hace en Santander. Pero hay un momento en que vuestros ojos se detienen, una manchita verde, un naranjal, un molino de piedra, una espadaña. Se trata de un oasis de ternura en aquella geografía inexorable y os invade una delicada sensación de sosiego. Esa capacidad que tenía Tomás Vargas Osorio de hacernos sentir en el paisaje, de sentir lo que él sintió cuando contempló esas montañas, cuando
conoció esas personas, cuando se sentó en aquel bar y describió tantas emociones en sus textos, esa capacidad es única. Entonces, para finalizar, leer a Vargas Osorio deja en la mente el deseo de mirar las montañas rocosas, de sentir el calor abrasador, de conocer mejor Santander, porque él mismo dice, Santander es así, contradictorio y antitético. Entonces deja como en la mente esa curiosidad de conocer más o de revivir lo que él describe de una manera tan como tan interesante. Además, también como describe la población santanderiana, como lo dice también en Santander, y de ahí que en Santander la cultura sea una auténtica necesidad, casi podríamos decir que de carácter biológico. Asimismo, como lo hace en la copla en Santander, que él rescata o anota que los santanderianos, a pesar, no como en muchos otros lugares de Colombia, que a pesar de esa inmersión de otras culturas, de otro tipo de música, de poetas extranjeros, no se dejaron llevar por otras culturas, sino que siguieron respetando su filosofía de vida, su forma de hacer la copla, sí con influencias de otras partes, pero no abandonaron su forma de describir las cosas, la muerte, la tradición. Entonces, cuando uno se quiere responder la pregunta, si yo hubiera sido Tomás Vargas Osorio, ¿qué sentimiento me hubiera acompañado? Yo creo que el sentimiento que lo acompañó a él o que lo hubiera acompañado al leer todo esto, su poesía, leer Santander, alma y paisaje, es esa necesidad que tenía o ese deseo que tenía de que prevaleciera el paisaje y la parte cultural, de que se pudiera sentir a través de sus palabras cómo era esa época, cómo era la cultura, cómo eran las personas o cómo son en realidad las personas. Yo creo que tenía un sentimiento de gratitud a su tierra y de un amor tan profundo que quiso dejar un legado para que todos los que leyeran su obra sintieran ese deseo de conocer y de ver de lo que él nos da como ese detalle, un detalle de una forma muy hermosa, porque describe unos paisajes que solamente da ganas de conocer, a pesar de que diga que la geografía es a veces hostil, da ganas de ver más allá. Muchas gracias.